Respetables estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al curso de Proyectos 2. Nos encontramos en la semana 8 y el tema que abordaremos es el punto de equilibrio, el análisis costo, volumen, utilidades y los costos que están relacionados para el cálculo del punto de equilibrio, costos fijos y costos variables. Nuestro objetivo el día de hoy es que usted como estudiante conozca, comprenda y aplique sus conocimientos respecto al cálculo del punto de equilibrio y los diferentes costos que intervienen para su cálculo. El contenido que abordaremos son los siguientes. Entender en principio qué es el punto de equilibrio. Continuando, ¿qué son los costos fijos y los costos variables? Entender qué son los costos totales y finalmente aplicaremos un ejemplo para su mayor comprensión. Antes de iniciar, me gustaría que usted considere algunos aspectos. En la figura, usted observa 3 círculos concéntricos. El nivel más bajo, el número 1, representa el área de producción. Como usted sabe, toda empresa concentra sus esfuerzos en esta área, porque es el área que representará todos los ingresos futuros para la empresa. Pero para que la producción se lleve a cabo, la empresa también debe considerar costos directos o costos variables, y esos representan en el diagrama el círculo número 2. Como ya lo dijimos en la clase anterior, los costos directos son gastos que tienen relación directa con la producción de productos o servicios que una empresa ofrece. Y después de los costos directos, tenemos los costos indirectos o también denominados costos fijos, que como ya lo dijimos, son aquellos que no son directamente imputables a la producción de un servicio particular. Así, podemos decir que la sumatoria de los costos directos y los costos indirectos, o dicho de otra manera, la sumatoria de los costos variables y los costos fijos, dan como resultado los costos totales que intervienen en la producción. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio se puede catalogar como una técnica que es útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los ingresos de una empresa. Se entiende como punto de equilibrio aquel nivel de producción en el que los ingresos por las ventas son exactamente iguales a la sumatoria de los costos fijos y los costos variables. Podemos decir también que el punto de equilibrio es únicamente un valor referencial, donde se comparan los ingresos versus los costos. El punto de equilibrio debe ser considerado como un método para tomar decisiones, pues nos da información importante y estratégica para que la empresa lleve a cabo su planificación de producción. En la pantalla usted puede observar la gráfica del punto de equilibrio. Tenemos 3 rectas importantes. Una recta que es totalmente plana, que representa el costo fijo. La curva anaranjada representa el costo total. Y entre estas dos curvas, me refiero al costo total y al costo fijo, tenemos el costo variable. Y tenemos también la curva verde que representa el ingreso total de la empresa. Cuando el ingreso total y los costos totales se intersectan, es ahí donde encontramos el punto de equilibrio. Dicho de otra manera, es el momento o es el punto en el cual los ingresos son exactamente iguales a los costos. Dicho de otra manera, podemos decir
que no tenemos ni pérdidas ni ganancias. Estamos en perfecto equilibrio. Todo lo que esté por arriba del punto de equilibrio representa la zona de utilidades y todo lo que esté por debajo del mismo representa la zona de pérdidas. La gráfica del punto de equilibrio tiene en el eje de X las unidades a producir y vender y en el eje Y las unidades monetarias. Con este esquema gráfico, muchas empresas toman decisiones importantes, por ejemplo, hasta qué nivel de ventas debe llegar el departamento de ventas o hasta qué nivel de producción debe llegar el departamento de producción, en el entendido de que cualquier empresa siempre querrá estar en esta zona, la zona de utilidades. Entendamos qué son los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que están ligados a una determinada actividad y que no varían durante un cierto periodo, independientemente del volumen de esa actividad. Podemos decir que a mayor o menor producción, el costo fijo total se mantiene estable casi siempre. Por eso decimos que es un costo indirecto. Algunos ejemplos de costos fijos pueden ser los impuestos. Usted sabe perfectamente bien que no importa la cantidad de producción o el nivel de producción de la empresa, siempre tendrá que pagar impuestos. Servicios públicos, alquileres, seguros, materiales de oficina, el pago por el servicio de internet, la mano de obra. Ojo, que aquí estamos hablando de la mano de obra indirecta, es decir, aquella mano de obra que no está ligada a la producción. Por ejemplo, secretarias, por ejemplo, conserjes, por ejemplo, limpieza, etc. Servicios por vigilancia, gastos administrativos, transporte y tributos. Costos variables. Es aquel valor que está determinado en proporción directa por el volumen de producción, ventas o cualquier otra medida de actividad. El costo variable unitario es aquel valor que está asociado a cada unidad producida. Dentro de estos costos podemos mencionar la materia prima directa, los insumos directos, los materiales generales, comisiones sobre ventas, envases y embalajes, impuestos específicos, combustibles, distribución o transporte, proveedores externos, mano de obra directa, es decir, aquella mano de obra que participa directamente en la producción, así como otros rubros de esta categoría. Continuamos con los costos de ventas. Como ya lo dijimos anteriormente, vender no significa solo hacer llegar el producto al consumidor. Algunos costos de ventas son los costos de materias primas, los costos de almacenar productos, depreciación, gastos de transportación y los impuestos que aplican en cada caso. La sumatoria de los costos fijos y los costos variables representan los costos totales. En la gráfica usted puede observar que los costos fijos se mantienen estables, los costos variables van a aumentar dependiendo del nivel de producción y la sumatoria de estas dos áreas se representan bajo la curva de los costos totales. La tasa a la que cambia el costo total va a depender de la cantidad producida y esa diferencia se le denomina costo marginal. A esto también se le conoce como el costo variable de la unidad marginal. Para ser un poco más puntual, usted deberá considerar dos fórmulas básicas para calcular el punto de equilibrio. Una de ellas es para calcular el punto de equilibrio en unidades
producidas y la otra para calcular el punto de equilibrio en dinero. La variable CF representa costo fijo, la variable P precio de venta y CB significa costo variable. Entendiendo esas tres categorías, únicamente debe aplicar las fórmulas. Vamos a hacer un ejemplo breve. Se quiere instalar una planta de manufactura. Las alternativas son una planta muy automatizada o una planta con muy poca automatización. Para ello se tienen proyecciones de ventas probables, ingresos y costos que se recopilan en las tablas 4.1 y 4.2. Se conoce que el producto tiene un precio de venta de $2, costos fijos de 10,000, y costo variable de 1.5. Calcule el punto de equilibrio en unidades y dinero. Aquí podemos ver los datos, brevemente los mostraré para que usted tenga una idea. La proyección 1 es la opción poco automatizada y la proyección 2 es la opción muy automatizada. Aplicando las fórmulas para ambos escenarios, tenemos que en la planta poco automatizada, el punto de equilibrio nos dice que tenemos que producir por lo menos 20,000 unidades. ¿Y de dónde salieron estos datos? Pues únicamente de reemplazar las variables que nos dio el enunciado en cada una de las variables de la fórmula. Y el punto de equilibrio en dinero nos indica que la empresa deberá vender por lo menos $40,000 para estar en el punto de equilibrio. Mientras que en la planta muy automatizada, el punto de equilibrio en unidades nos refleja 30,000 unidades y en dinero 60,000 unidades. Bajo estos dos escenarios, usted como gerente tendrá a su disposición información para tomar la mejor decisión. Antes de proceder a las preguntas, quisiera que usted se percatara que mientras más automatizada esté una empresa, los costos fijos van a aumentar. Y ese aumento de los costos fijos significa un mayor esfuerzo de la empresa para lograr cubrir dichos costos. Por esa razón, hay que vender y producir más para alcanzar el punto de equilibrio. Muy bien. Hemos definido que para el punto de equilibrio se necesitan costos fijos y costos variables. Vamos a proceder con las preguntas que intervienen con el tema del día de hoy. Pregunta 1. ¿Cuáles son los costos que intervienen en el cálculo del punto de equilibrio? ¿Costos indirectos? ¿Costos directos? ¿Costos totales? ¿O 1 y 2 son correctas? Pregunta 2. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Es cuando los ingresos se igualan a los costos? ¿Es cuando los ingresos se igualan a los costos indirectos? ¿Es cuando los ingresos se igualan a los costos totales? ¿O ninguna es correcta? Pregunta 3. ¿Para qué sirve el punto de equilibrio? ¿Para conocer cuántas unidades debo producir? ¿Para conocer en qué nivel de producción o de ventas se obtienen pérdidas o ganancias? ¿Para tomar decisiones administrativas? ¿O todas son correctas? Le agradezco mucho por haber prestado su atención. Nos vemos en la próxima clase.